Bueno, mi nombre es Diana Palacios, yo soy la que les responde por el grupo de WhatsApp, yo soy una de las organizadoras del Ideatón y estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con las experiencias en eficiencias en salud. La idea con este curso o estos talleres de formación es que ustedes adquieran las herramientas para que puedan diligenciar el instrumento que van a presentar para postular sus experiencias. En esta ocasión tenemos la participación de dos miembros de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Ahorita se los presento. Ellos son los que nos van a acompañar en este proceso y la idea es, como les decía, tener, digamos, aspectos metodológicos que nos ayuden a diligenciar esa ficha. Les comento que aparte de esta parte metodológica, vamos a tener en alguna de nuestras sesiones a una persona experta en todo lo que tiene que ver con eficiencia en salud, la cual nos va a ayudar a, a orientar nuestras experiencias y mirar cómo podemos diligenciar la ficha en la parte de que tenemos que diligenciar sobre los ahorros que hemos generado con nuestras experiencias. Entonces, para que estén súper pendientes y no se las pierdan. Todas las clases van a estar grabadas y bueno, y les agradezco mucho la puntualidad para que podamos aprovechar estos espacios al máximo. Ya saben, cualquier cosa me pueden escribir por el grupo de WhatsApp, cualquier inconveniente escribir o al correo electrónico del GES y yo voy a estar súper pendiente. Le doy paso a la profesora María Paz, quien nos va a acompañar en estos talleres. Muchas gracias, Dayana. Buenas tardes para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es María Paz Quintero. Yo hago parte, como Dayana lo mencionaba, de la División de Innovación, particularmente del proceso de innovación social de la universidad. En el proceso de innovación social hemos venido trabajando alrededor de la sistematización de experiencias. Y es aquí en donde la Facultad de Ciencias Económicas, encabezadas por el Grupo de Economía de la Salud, pues nos hace esta invitación a participar de esta ideatón y de este proceso de formación en temas de sistematización para las iniciativas que se están presentando o que están haciendo parte de este proceso de ideatón. La idea entonces, pues en estas sesiones que nos vamos a encontrar estas 2 semanas, es que ustedes puedan, de la mano del docente Harold, ahorita se los presento y nos van a iniciar con los temas de hoy, poder conocer un poco qué es la sistematización, de experiencias, acercarlos un poco como a este espacio también que la facultad quiere realizar en relación a la iniciativa, al proyecto que ustedes vienen trabajando y cómo vamos a ir diligenciando este instrumento de sistematización pues que nos está también brindando la facultad. Antes de iniciar con las temáticas de qué es una sistematización, vamos a hacer un ejercicio de presentación. La idea también es conocer un poco quienes nos acompañan en estas sesiones. Entonces los invito a que se presenten, nos cuenten su nombre, la organización de la que vienen y que empecemos a interactuar entre nosotros. Y una vez finalicemos entonces ese momento de presentación, le vamos a dar paso al profe Harold para que lidere entonces la sesión. Entonces los invito a quien quiera iniciar con el momento de presentación. Yo escucho un micrófono abierto, pero no logro escuchar una voz de fondo. Yo puedo empezar. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Liliana Henao Cafur. Yo soy profesora de la maestría en salud pública de la Universidad Javeriana en Bogotá. Bueno, en este periodo intersemestral no, porque soy profesora por hora cátedra. Y mi formación es en salud pública, soy doctora en salud pública de la Universidad Nacional y trabajo con un grupo de investigación que se llama Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social, que pues es básicamente mi nicho. Por aquí veo
Juan Sebastián con la manito levantada. Sí, gracias, María Paz. Mi nombre es Juan Carlos Bastos, yo soy médico cirujano. Actualmente trabajo con la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud Municipales y Distritales, COSESAN, en consorcio con Isabel Healthcare de Reino Unido, que es una empresa global que produce tecnología para el razonamiento médico diagnóstico. Muchas gracias. ¿Quién desea continuar? No, perfecto, ahí nomás. Profe María Paz, aquí hay varias manitas levantadas. Y por aquí me sale Daniel Fernando Cortés. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Fernando Cortés, soy ingeniero de sistemas. Soy empresario de software desde hace 30 años, soy ingeniero de la Universidad Nacional y estoy muy interesado en conocer estos temas de ideatones. Mi programa de trabajo principalmente es la innovación y las nuevas tecnologías y quiero ver aplicabilidad en temas de salud que me interesa mucho. Gracias. Muchas gracias. Paola Molano. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Paola Molano. Yo soy del sector de la industria farmacéutica. Me interesó mucho pues el curso porque trabajo más que todo en acceso. Entonces, desarrollar innovación y todo en cuanto a salud. Esa es mi expectativa acá. Muchas gracias. Carla Quintana. Hola, buenas tardes. Yo soy Carla Quintana, soy enfermera, especialista en auditoría. Trabajo para una fundación que ayuda a los pacientes con el acceso a los servicios en salud, ya que muchos de ellos presentan demoras cuando los tratamientos son de alto costo, como los pacientes que tienen diagnóstico con cáncer y artritis. Muchas gracias. Por acá veo a Alfaro Reyes también con la mano levantada. Hola. Hola, pues buenas noches. Mi nombre es Alfaro Reyes. Yo soy médico familiar. Soy docente de la Universidad del Valle, hora cátedra Universidad Javeriana. Tengo pues maestría en economía y en gestión integral de riesgos, y los últimos tiempos me he dedicado al diseño de modelos de atención costo efectivos. Por lo tanto, me interesa mucho el tema, aprender y ver en lo poquito que se puede aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo más manitos levantadas por el momento. No sé si alguien más desea continuar. Ahora veo una, Carolina Ávila. Que tengo manitos levantadas. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carolina. Yo soy enfermera con maestría en salud pública. Actualmente soy la referente del programa de tuberculosis del municipio de Facatativá y bueno, pues digamos que estamos adelantando una propuesta de investigación para el levantamiento del manejo del programa durante los 5 años que han pasado. Entonces, pues esa es como mi expectativa, aprender de la sistematización de experiencias para poder aplicarlo acá en el municipio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, seguimos por acá. La Fauri Esquea. No leo más. Buenas tardes, buenas tardes. Yo soy el doctor Urbano Laforí, soy médico especialista en gerencia en salud, auditoría médica, finanzas públicas. Interesado en este tema, lo he venido manejando desde la docencia en planeación en salud.
He estado en los 5 actores, diría yo, en estos 30 años de experiencia, desde la gerencia de EPS, director de una clínica, asesor de alcaldes en el tema de seguridad. He hecho una crítica al sistema de salud colombiano en cuanto al modelo de reforma versus modelo de atención y esas tres digamos, principios de la Constitución. Uno de ellos, lo que vamos a tratar, la universalidad, la solidaridad y la eficiencia. Creo que hemos logrado eficiencia, universalidad, hemos avanzado a una buena solidaridad, pero creo que la eficiencia todavía nos falta. Así que estamos acá prestos a desaprender para aprender y aportar todo lo que se pueda con lo que quiero manifestar desde la racionalidad del ordenamiento médico. Creo que ese punto ha sido un tema que lo he manejado desde la Dirección de Auditoría de EPS, donde nos concentramos en que la racionalidad del ordenamiento y a través de la calidad y de la integralidad de la atención. Esa es mi presentación y bueno, aquí estamos para iniciar este proyecto. Gracias. Gracias. Veo por acá a Mallory Lizcano. Buenas noches para todos. Mi nombre es Mallory Lizcano. Soy profesional en trabajo social. Actualmente ejerzo como subdirectora de la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística, que es una enfermedad huérfana. Y de ahí un poco de mi interés en esta convocatoria, en poder tener este espacio y aprender pues para replicar un poco las experiencias, no solo con los pacientes, sino con los diferentes actores del sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que falta Angélica Arcila. Como tengo manitos atrasadas todavía levantadas. No logro saber quién ya dijo. Bueno, sé que hay algunos que todavía nos faltan por presentarse. La invitación es a que no se cohiban o no cohiban esa presentación. La virtualidad a veces es también compleja en estos procesos de aprendizaje y la intención es que en estas sesiones que nos vamos a encontrar podamos conocernos un poquito más. ¿Sí? Igual pues la posibilidad está abierta cuando interactúan con el docente, cuando estén también en trabajos en equipos, tienen la posibilidad de que quienes no se han presentado se presenten para que los compañeros logren conocerlos y poder hacer y gestar articulaciones en este proceso de reconocimiento de la sistematización que vamos a iniciar el día de hoy. De esa manera voy a invitar al profesor Harold a que se presente, que lo podamos ver, para que ustedes lo conozcan y para que él también dé inicio a la sesión de hoy, a los temas de sistematización. Les cuento que los estaré acompañando durante las sesiones. Creo que no se los dije cuando inicié. Yo soy economista de acá de la Universidad de Antioquia y estaré de manera transversal acompañando este proceso como de asesoría y formativo de la mano del profesor Harold. Entonces, Harold, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Primero que todo, sí. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, pues me alegra mucho escucharlos, perfiles muy diversos, creo que todos tienen también objetivos muy específicos al interior pues de sus organizaciones. La idea es presentarles lo que sería la sistematización de experiencias como una herramienta que les puede ser útil para pensar procesos no solamente de organización de la información, pero sistematización de las experiencias, de experiencias mucho más humanas, pues pensando que estamos en el sector salud. Yo soy Harold Agüelo Gutiérrez, soy pedagogo de la universidad, puntualmente en temas de sistematización de experiencias como consultor del Diplomado de Sistematización de Experiencias de la Escuela de Sistematización de Experiencias Viva del Centro de Estudios Pomote, que es Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de un aula.
y también sistematizador de la experiencia de articulación territorial de prácticas académicas de la Universidad de Antioquia, una iniciativa pues que articula las 3 vicerrectorías de la universidad. Entonces, vamos a ir viendo en la medida que pasen las sesiones más puntualmente, digamos, el instrumento que vamos a utilizar para llevar a cabo esta empresa. El día de hoy la sesión es de un corte un poco más, si se quiere, teórico, porque la idea es presentarles la sistematización de experiencias, los que no la conocen la puedan conocer, los que la conocen un poco la profundicen, y pues los que la conozcan podamos también tener un diálogo. El instrumento lo vamos a abordar el día de mañana. La sesión del día de mañana tiene una primera parte de continuación de esta y una segunda ya en la que vamos a presentar el instrumento. Van a ver que es un instrumento relativamente fácil de comprender y la idea es que con lo que discutamos entre el día de hoy y mañana, pues también podamos darle como una amplitud a la idea de experiencia en este mismo instrumento de recolección. Entonces yo me voy a permitir presentar. En la medida en la que vamos teniendo pues como dudas, vamos hablando, vamos conversando, no hay problema con eso. Denme un segundo, yo hablo aquí, vista moderador. Ahí están viendo la presentación, están viendo el modo moderador. La presentación y a los compañeros, Harold. Listo. Entonces, bueno. Si van teniendo preguntas, vamos teniendo dudas, vamos hablando. La idea es que sea un poco más conversadito. Entonces voy a iniciar con una pregunta como muy al tuétano. Sistematización de experiencias. ¿Alguien ha escuchado algo de sistematización de experiencias? ¿Conoce algo de sistematización de experiencias? ¿Ha hecho sistematización de experiencias? De manera muy breve. Harold, yo he tenido una noción de una sistematización de la boca, digamos, de Marco Raúl Mejía, en el sentido de que sea construcción de conocimiento. Es como la idea de que eso existe y de una manera especial se hace y tiene esa comprensión particular que apunta a construir conocimiento con las comunidades en las cuales pues ese proceso se hace. Listo, profe, sí, es Marco Raúl Mejía, digamos, es uno de los referentes amplios en el tema de sistematización de experiencias, de la educación popular también, del campo de los estudios comunitarios y muy acertada pues esa comprensión. No, digamos que Marco Raúl representa una escuela al interior de la sistematización y sí, la palabra clave es la sistematización tiene una pregunta por la producción de conocimientos. La sistematización de experiencias para el caso específico en el campo médico aún está, digamos, por explorar, porque las experiencias que se han intentado sistematizar son experiencias comunitarias, experiencias exitosas con comunidades. Entonces la idea es como presentarles esto como una herramienta de posibilidades y que en algún momento ustedes puedan decir, ve, esto me sirve para. Un poco también encuadrando lo que va a ser la presentación del instrumento y también una ampliación conceptual del mismo, que no se nos quede pues como en una perspectiva tan operativa. Bueno, entonces, esta es la agenda con la que vamos a estar hoy. Es una agenda bastante breve, esperemos no se nos extienda mucho. Primero una breve contextualización histórica, porque esto hay que darle pues como unas bases epistemológicas para comprender esto de la sistematización de experiencias, qué es y dónde salió, para qué sirve básicamente. En un segundo momento vamos a hablar de la sistematización. Aquí era segundo, se me fue. La sistematización de experiencias como concepto y cómo eso, por ejemplo, es diferente de sistematizar información. Y cómo, por ejemplo, como el profesor Marco Raúl, hay otras personas, muchísimas personas que también hablan de la sistematización. Y en un tercer momento, pues vamos a hablar de esto para qué sirve, o más bien para ustedes qué les puede servir, cuáles son esas características, usos y utilidades y algunas condiciones importantes, pues para uno sistematizar. Lo primero es acercarnos a esta breve contextualización histórica de lo que es la sistematización de experiencias. Vamos a dar un marco amplio de esto donde aparece, de la asistencia social al trabajo social reconceptualizado y esto cómo abre pues unas puertas para empezar a trabajar
La educación de adultos, la educación popular, reflexionar desde las prácticas propias de las organizaciones, las comunidades, los territorios, los barrios, etcétera, etcétera, las mismas empresas también como parte de las organizaciones. Un encuentro con perspectivas de investigación-acción y por último la sistematización de cara, pues digamos, a unos nuevos esfuerzos. Lo primero que tendríamos que hablar es que, o que tendríamos que decir, yo me voy a tomar esto para poner acá, para poder verlos, es que la sistematización de experiencias encuentra un génesis en América Latina o Latinoamérica. Es decir, la sistematización de experiencias no es una cosa que aparezca en otras latitudes. Hoy en día se habla de sistematización de experiencias en el mundo anglo, en el mundo germano, en el mundo francófono, pero eso es una cosa que apareció acá, es digamos, una práctica endémica si se quiere. Y es el resultado mancomunado de esfuerzos de diferentes sectores y movimientos sociales por construir caminos propios de interpretación teórica, de comprender sus prácticas y las condiciones particulares en las que ya sean. Ya eso va a tener un poco más de sentido en la medida en la que avancemos. Si van teniendo preguntas, por favor, alzan la mano, interrumpen con confianza. Lo primero es entender, pues, históricamente esto donde aparece, y también justificar por qué es una cuestión, digamos, muy latinoamericana para pensarnos a nosotros mismos. Y tiene varios antecedentes: la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, la Guerra Fría, la misma Revolución Cubana a finales de los 50. Digamos que esto abre un nuevo periodo desde el cual se reorganizan y se reestructuran, y también hay unas tensiones y unas discontinuidades en los sistemas de poder en el mundo. Entonces empezamos a hablar del primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, empezamos a hablar de países aliados, empezamos a hablar de diferentes tipos de alzamientos y revoluciones sociales. Esto nos lleva a que quedan, si se quiere, en jaque enfoques populistas y paternalistas de los gobiernos de la década del 40 y el 50, y se configuran programas de desarrollo de la comunidad afincados por el gobierno de Estados Unidos. Digamos que aquí hay una cosa que se va a denominar la Alianza por el Progreso. Con la aparición de estas agendas gubernamentales aparecen temas como desarrollo, modernización de diferentes tipos de sistemas: los sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas de educación superior, los sistemas de atención primaria en salud. O sea, diferentes tipos de sistemas empiezan a buscar desarrollarse y modernizarse de cuenta de ayudas de fondos internacionales. Digamos que más allá de enunciarse como actos de buena fe o caridad, parecen más bien direccionados a paliar un poco la sublimación causada por la Revolución Cubana en el 60, que se va de cara al sistema, digamos, dominante, si se quiere. Estos modelos de intervención social y comunitaria están pensados y dirigidos desde afuera, es decir, un ente exterior transgubernamental desde arriba va a mandar una campaña, una política, una estrategia, un instrumento para incorporar a las poblaciones, buscando que no se sublimen básicamente. En este contexto histórico abre una puerta de trabajo a lo que se va a llamar la promoción, el trabajo educativo, el trabajo investigativo también, desde diferentes, muchísimas perspectivas, que van a empezar también pues a interpelar los modos en los que nosotros hacemos las cosas. Digamos, aquí aparece una cosa, si se quiere, en términos todavía no de innovación, pero sí muy novedosa en cambios sociales y políticos. Ese es uno de los contextos amplios. Ahora, ya cuando hablamos de esto de la asistencia social, ya aparece una figura bastante particular para los 50 y los 60, que son las propuestas de intervención adaptativa a través del campo del trabajo social. Los trabajadores sociales, en su momento llamado asistente social o servicio social, eran las personas encargadas de llegar a estas comunidades de cuenta de los diferentes tipos de profesionales en una suerte de ejercicio interdisciplinar, pues a trabajar con las comunidades. Es decir, para el caso específico llegan los médicos o los economistas o los ingenieros, pero como ellos no tienen un trato claro con las comunidades, pues el trabajador social es una figura que acompaña a este tratar con las comunidades, bajo el presupuesto de que él entiende cómo tratar con ellas. Ahí aparece la sistematización. ¿Para qué? Para dar cuenta de la intencionalidad adscrita a recuperar, ordenar, precisar, clasificar el saber de este servicio social que se está prestando en relación de las diferentes poblaciones.
Habría que decir que en un primer momento eso tiene un carácter bastante científico-técnico, bastante instrumental. Entonces la idea era de la sistematización de experiencias es, nos mandaron fondos internacionales, hay que llegar a esta comunidad que tiene X o Y problemática, vamos a intervenir con ese dinero que se nos dio, vamos a mirar esto, qué resultado nos dio, vamos a ordenar esa información, precisar, clasificarla, devolverla en un informe de carácter muy científico-técnico, y si esto vale la pena, pues lo replicamos. Eso en un primer momento es lo que es la sistematización de experiencias. Ya llegado un poco más los 70, aparece algo que se llama la reconceptualización del trabajo social. En los 70 esto le pasa a muchas profesiones, empiezan a tener un corte muchísimo más crítico. Buenas noches, Robinson Murillo. Empiezan a tener un corte más crítico, cuestiones como la atención primaria en salud, por ejemplo, ya entrada a los 70 se empieza a tener un corte político con las comunidades por nombrar, y pues ahora en este enfoque, anclado en una realidad bastante pesada de Latinoamérica, pues confronta esta pseudoneutralidad metodológica con la que nos acercamos, es decir, como profesionales nos acercamos a las comunidades, hacemos lo que tenemos que hacer, levantamos unos datos y nos vamos. Somos como sujetos que levitan por encima de las comunidades en una suerte de neutralidad metodológica, y pues lo que nosotros hagamos no necesariamente tiene una influencia directa. Aquí vale la pena señalar que a la sistematización, a diferencia de la década pasada, se le va a dar la misión no solo de salvaguardar esa información, sino de recuperarla y reflexionar sobre estas experiencias para transformar las realidades en las que se está obrando. Es decir, no solamente para rendir cuenta del informe, sino para que esta comunidad en la cual yo estoy interviniendo, llevando un ejercicio de relacionamiento, teniendo una experiencia, pues pueda transformarse. Es decir, extraer el conocimiento. También habría que decir los saberes de estas situaciones particulares con el fin de ahora generalizarlas para fundamentar la intervención profesional, para que estos trabajadores sociales, estos asistentes sociales en su época, pues pudieran tener mejores prácticas a la hora de llegar a diferentes comunidades. Es decir, hay una pregunta por el yo, ¿cómo hago las cosas? Esto claramente busca desanclar un poco esa maña que tenemos los investigadores en general de hacer una dicotomía entre la teoría y la práctica. Algo así como la teoría es lo que está en el papel, la práctica es lo que yo voy a hacer, de la práctica deriva directamente una teoría y eso es lo que va en el informe. Acompañado pues de esta nueva visión que ya es muy política, aparece un nuevo enfoque epistemológico que nos da diferentes formas de aproximarnos metodológicamente desde la sistematización de experiencias. En ese sentido, la sistematización de experiencias se va a hacer una cosa importantísima para las prácticas sociales con comunidades de cualquier tipo. Uno, la referencia a la particularidad del contexto latinoamericano, es decir, estas estrategias que muchas veces planteamos vienen de otras latitudes y lo que nosotros queremos hacer en diferentes sectores de la sociedad es replicarlas. Y lo que nos va a decir la sistematización de experiencia es hay que entender esa experiencia desde su particularidad, entenderla y aprender de ella, no replicar modelos descontextualizados de nuestras realidades. La negación en un segundo momento de un posicionamiento metodológico neutro, es decir, todos tenemos una clara intención a la hora en la que llegamos a las comunidades. Por ejemplo, para el caso de muchos, mi intención de acercarme es terminar la tesis, hacer que estos rubros se manejen de manera más eficiente, optimizar procesos, y a las comunidades en caso específico les es importante entender nuestras motivaciones, es decir, ellos no deben ser ajenos a cuáles son las motivaciones políticas con las cuales nosotros nos estamos acercando. Entonces la sistematización de experiencias desde una naturaleza muy política enuncia desde dónde está hablando. 3, la centralidad de la práctica cotidiana, es decir, se supone que estas apuestas que nosotros tenemos o estamos llevando en las organizaciones sean con personas que tienen cotidianidades, que existen en los territorios de las comunidades, en los barrios, en las organizaciones, en las instituciones, y el punto de partida siempre va a ser ellos y su experiencia cotidiana en el mundo. Cuarto, la ya anunciada necesidad de superar esta dicotomía entre teoría y práctica.
Eso es decir, como yo investigador tengo una teoría que voy a aplicar en la práctica y eso pues va a funcionar o no de acuerdo a los presupuestos que yo tengo en mi cabeza, de eso voy a aprender unas cosas, las pongo en el papel y las traduzco en un informe. Entonces la idea es que eso siempre esté como en una constante simbiosis. Y por último, este explícito interés en construir pensamiento de acción sustentados y orientados en la rigurosidad conceptual. Es decir, que cuando lleguemos a trabajar con las comunidades, no solamente está el presupuesto de la buena fe y las ganas de colaborar, sino que también nuestro pensamiento y nuestra acción está orientada, pues si se quiere, como iluminada por presupuestos teórico-prácticos, teórico-metodológicos. Ya cuando nos acercamos a los 70 y los 80, aparece un tema, un boom por la sistematización de experiencias. La década anterior fue bastante fructífera, entonces aquí empiezan a aparecer diferentes corrientes teórico-prácticas que empiezan a decir, ve, esto es como bastante interesante, ¿qué tal si mezclamos papa con arroz? A ver, ¿esto a qué sabe? Y resulta que terminó siendo bastante fructífero para los esfuerzos de muchos de los investigadores que trabajan en diferentes sectores. El día de mañana, les adelanto, nos vamos a acercar a algunas sistematizaciones de experiencia en el sector salud para que vean eso como qué utilidad tiene, porque para que no vean pues que esto es como solamente carreta, sino que efectivamente en el campo de la salud la sistematización de experiencia a partir de los 90, más bien a partir del 2000, constituye ya un campo bastante importante de indagación. Entonces, en esta lógica lo que se busca es redefinir y renovar las particularidades de los marcos de interpretación que nosotros tenemos. Aquí aparecen muchas corrientes. El trabajo social reconceptualizado, es decir, el trabajo social desde perspectiva más crítica. Aparece la educación para adultos, que la educación para adultos siempre ha sido un sector bastante jalado por el sistema de educación formal. La educación popular, la comunicación popular, aparece el teatro del oprimido, aparece la teología de la liberación, aparece la teoría de la dependencia, aparece la investigación-acción participativa, entre muchas otras formas de pensar la sistematización desde diferentes corrientes. A propósito, por ejemplo, del profesor Marco Raúl, él está un poco más en lo que sería la educación popular y un poco la educación para adultos. Y ya en lo que respecta a la última década del siglo pasado, se logran concretar ya puntos importantes de la sistematización. En este punto ya hablamos de la sistematización como una práctica específica de investigación que se distingue de otros esfuerzos, como la investigación en sentido amplio, dentro, digamos, los paradigmas o los enfoques clásicos, la etnografía, que el estudio de casos, que la etnometodología, que la teoría fundada, etcétera, etcétera. Aquí ya decimos, la sistematización de experiencia es un modo de hacer investigación legítimo, con sus particularidades, con sus marcos de comprensión. Aquí, digamos, yo voy a tirar un cepazo, y es que el término de sistematización a partir de los 90 se pone bastante de moda. Y empieza a ser utilizado de manera bastante ambigua por educadores, por promotores, por los mismos autores en la materia, porque digamos no existe un acuerdo puntual lleno así como palabra de Dios, los mandamientos de qué es una sistematización. Hay perspectivas de lo que es una sistematización y cómo se hace. Esto nos lleva a decir una cosa pues muy clara, y es que hay muchas formas de hacerla, hay muchas influencias que confluyen, son filiaciones, si se quiere, muy mestizas de otras propuestas. Usted le puede poner el énfasis o el enfoque que quiera, entonces esto termina siendo de nuevo una herramienta de la cual usted puede prestar elementos o puede guiarse por el mismo esqueleto de la que se lleva. Sin embargo, sí podríamos decir que hay una diferenciación de unos objetos muy específicos que le son claros. Lo importante siempre es favorecer el intercambio de experiencias a través de una comprensión de la práctica misma para buscar mejorarla si se quiere. Y de pronto alguno de ustedes me dice, todo suena a la evaluación. Digamos que la evaluación, vamos a ver más adelante, pues tiene unas diferencias bastante particulares a la hora de la sistematización. Aquí hay unos puntos que les estaba pues un poco comentando. Voy a como medianamente desarrollarlos para seguir avanzando. Y es
hay caminos por los cuales la sistematización de experiencias, por ejemplo, ha caminado más. De cuenta, por ejemplo, de la educación de adultos y la atención primaria en salud, de enfoques mucho más preventivos en salud, a propósito de minimizar gastos, la sistematización de experiencias es muy buena demostrando qué nos ha servido y qué no. Y de cuenta de las mismas personas que padecen los sistemas de atención en salud. Cuando suena eso, no sé si es el chat o es que entra aquí. Listo. Ya saben, cualquier cosa, alzan la mano, una interrogación, lo que pueda pasar. De cuenta de la de cuenta, perdón, de la educación de adultos, hay un montón de, digamos, de programas, en su mayoría de extensión agrícola, que se llevaron a los territorios con la intención de hacer, de desarrollar económicamente procesos en un marco bastante capitalista, de hecho. Y la idea era, por ejemplo, elevar los niveles educativos a través de campañas masivas de alfabetización de adultos. También, por ejemplo, con cuestiones de higiene, es decir, llegar a poblaciones, agua potable, pero no solamente dejarles las redes instaladas, sino, bueno, ¿cómo hago que esta persona aprenda a usar agua corriente? ¿Cómo empieza a usar un acueducto? ¿Cómo empieza a usar agua limpia? Entonces, con un tinte educativo detrás y teniendo que aplicar estrategias en las cuales haya que interactuar con los sujetos, pues la sistematización de experiencias terminó siendo una herramienta bastante importante para, de nuevo, aprender qué sirvió y qué no. En este sentido, España y Portugal fueron dos inversores enormes de sistematizaciones de experiencias en perspectivas de adultos. La UNESCO también fue pues, una cosa enorme con sus perspectivas de educación fundamental y sus apoyos a los llamados también países del tercer mundo, países en vía de desarrollo. La intención era clara: investigar para recuperar, clasificar, catalogar, organizar repertorios de experiencias. Ellos los llamaron sistematizaciones, que bueno, aplicamos en Perú, vimos que eso nos funcionó, nos preguntamos qué aprendimos, los llevamos a Bolivia. Bueno, en Bolivia resulta que tenemos unas condiciones un poco diferentes, hacemos unos ajustes a esta sistematización y la llevamos a Colombia. Del cuento de la educación popular aparece pues la pedagogía de la liberación en perspectiva freiriana, trabajos con comunidades mucho más violentadas, comunidades mucho más vulnerables, diríamos hoy en día. Y lo que buscamos acá es la sistematización como un recorrido que aparece principalmente en Brasil para pensar las experiencias del movimiento, de movimientos de base, movimientos por la tierra, movimientos por los campesinos, movimientos por las mujeres, movimientos por los indígenas, centros populares de cultura, etcétera, etcétera. Digamos que lo que hay detrás ahora ya en estas perspectivas de sistematización más de la educación popular no es enseñarle al adulto cómo hacer las cosas, sino que está la perspectiva de también en el enseñarle, concientizarlo políticamente de las condiciones en las que él está inmerso. Es decir, no solamente llevarle, por ejemplo, el agua potable y enseñarle cómo usar el agua potable, sino concientizarlo de que él carece de un derecho fundamental como es el acceso al agua, porque está inmerso en unas condiciones políticas que lo privan de ello. Entonces hay un corte muchísimo más politizado de esto. Aquí, por ejemplo, les puede sonar a algunos el teatro del oprimido, lo que mencioné ahorita como la teoría de la dependencia o la teología de la liberación, o de manera amplia lo que se llamó la pedagogía liberadora. Ya en el contexto mucho más nuestro, durante los 70 y los 80, la investigación-acción se configura pues como un frente bastante importante. Aquí aparecen nombres como Camilo Torres, aparecen nombres como Fals Borda, de algunos personajes que ya empiezan a pensar experiencias más propias y cómo estas comunidades tienen una manera particular de hacer las cosas que cuando las organizaciones o las instituciones en sentido amplio se acercan a ellas, pues las terminan violentando un poco. Entonces la pregunta es primero comprender a través de un proceso de investigación y participación con estas comunidades, ellos cómo realizan las cosas, cómo hacen las cosas, para luego entrar a aplicar, a llevar a cabo, algunos dirían, pues a ejecutar, digamos, estos planes. Aquí hay perspectivas amplias de educadores populares, de perspectivas sobre todo pues como en dos ámbitos grandes: la investigación-acción en adultos y la educación popular,
y la práctica de investigación de los mismos educadores populares. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, hasta este momento, siempre que nosotros pensamos cómo cualificar un proceso, una práctica, siempre la miramos de nosotros como investigadores para afuera. Y aquí aparece una pregunta de cuenta de la investigación-acción de cómo estar inmerso en esta dinámica también a mí como investigador me cambia. Cómo como investigador me hace aprender cosas. Cómo como investigador yo reviso muchos de mis presupuestos y la próxima vez que me acerco a otras comunidades puedo hacer las cosas diferentes. Es decir, no solamente sistematizamos o aprendemos de esta experiencia, sino también al yo aprender puedo sistematizar mi propia experiencia. Ahí hay una cosa bastante clave y es, hoy digamos que están de moda los temas de aprendizaje y conocimiento organizacional. Siempre tenemos una pregunta por cómo cualificar procesos para afuera en temas de las prácticas, pero no como desde nuestra propia experiencia cuando la ordenamos, también derivan aprendizajes que son muy valiosos para diferentes sectores. Muchos de ustedes, pues, por lo que conversamos ahorita, tienen amplios años de experiencia en sus respectivos sectores y queda la pregunta, ¿nos hemos preocupado por sistematizar nuestra propia experiencia y pensado cómo esa experiencia que es propia, que es biográfica y que también es narrativa puede ayudar a contribuir a estos procesos y no pensar en los procesos mismos? Ahí se abre un nuevo campo enorme de análisis. Ya como para ir cerrando este primer apartado y si quieren podamos discutir un poco, digamos, este apartado teórico. El interés por el tema de la sistematización, podríamos decir de manera definitiva, surge y se alimenta de 8 corrientes teórico-prácticas, podríamos decir renovadoras, digamos a lo científico-técnico, a esas perspectivas operativas eficientistas de cómo hacer las cosas mejor, porque necesitamos recortar gastos, por ejemplo, y dejamos por fuera un montón como experiencias humanas que también es importante tener en cuenta. Estos marcos de interpretación, algunos los pueden llamar enfoques, otros modelos, paradigmas, como los quieran llamar, son el trabajo social reconceptualizado, la educación para adultos, la educación popular, la comunicación popular, el teatro del oprimido, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la investigación-acción participativa. Hay otras perspectivas mucho más nuevas, estas son como las clásicas, lo que les acabé de hablar de pensar digamos, la experiencia propia para pensar el aprendizaje de las prácticas. Por ejemplo, podríamos hablar de sistematización de experiencias en perspectivas narrativas. Por ejemplo, podríamos pensar sistematización de experiencias en perspectivas diferenciales, eso lo vamos a ver más adelante. Como por ejemplo, tenemos que pensar una experiencia diferenciada para tipos de poblaciones. No es lo mismo pensar una estrategia, como ustedes bien lo saben, para infancias, niños y niñas, adolescentes, para adultos mayores, para grupos LGTBI, para comunidades de mujeres, mujeres rurales, mujeres en condición de violencia, a personas en situación de calle, etcétera, etcétera. Y ya con esto, bueno, después de darnos este carretazo de esto, de dónde salió y por qué es importante reivindicarlo como una práctica propia y decir que no necesitamos traernos un modelo de afuera para pensar cosas adentro, sino que tenemos herramientas para pensar nosotros al interior de la casa, pues vamos a hablar ya entonces propiamente de qué es la sistematización de experiencias. Aquí los quiero escuchar cuando ya es más de sus perspectivas, pues un poco pasteleamos con la historia, pero si yo les digo vamos a sistematizar una experiencia, ¿a ustedes qué se les ocurre que vamos a hacer? No sé qué es lo correcto. Profe Daniel y luego profe Liliana, ¿les parece? Yo no soy profe. Es de la universidad, decirle profe a todo el mundo, ahí me disculpa, pero... No, ya me gustaría tener capacidad y unos profesores de la universidad, no, yo soy simplemente un ingeniero. Tener un conocimiento de lo que es la sistematización de experiencias, pero un poco de lo que es la parte de tecnología, es la parte de sistematización, la parte de experiencia, lo que tiene que ver con user experience,
es como utilizar la tecnología para hacer mediciones, para hacer pues, mediciones principalmente de la experiencia que están recibiendo los clientes finales, pero de una manera que esté dirigida a que obtengan de una manera más eficiente el objetivo que buscan. Eso lo pegaría con tecnologías como Design Thinking, para que el hecho de que la experiencia que tenga sea una experiencia agradable, pero que esa experiencia se pueda medir y se pueda documentar en el tiempo para irla mejorando de manera orgánica. No sé si estoy muy perdido. No, profe, aquí perdidos estamos todos, en el camino caminamos, ahí vamos, profe, tranquilo. Muy valioso, ya vamos a hacer unos comentarios después de escuchar a la profe Liliana. Pues yo siento que vamos a recoger la forma, a recoger de manera ordenada, con unas categorías, la forma en la que un proceso se lleva a cabo. Y entiendo que podría ser, se llevó a cabo, pero como tengo esa información de Marco Raúl, creo que se lleva a cabo porque él habla de una sistematización en vivo. Entonces, como que a la par que el proceso se está desarrollando en una comunidad particular, se va recogiendo a la luz de algunas categorías ordenadas que se construyen en la misma comunidad en la que se hace la experiencia, la forma en la que eso se va haciendo y los resultados que se van obteniendo, tanto, digamos, en términos positivos como negativos. Así creo que puede ser la cosa. Listo. Vamos primero con el comentario de Daniel. Nos pasa eso cuando hablamos de sistematización y yo entiendo. Empezamos a echar mano de cosas que se nos hacen muy parecidas. Entonces uno habla de sistematización y uno dice, no, es que la evaluación participativa, es que la investigación-acción educativa. Ya digamos en perspectivas mucho más contemporáneas, más innovadoras, empezamos a usar, por ejemplo, extranjerismos, el design thinking, es decir, una suerte de diseño del pensamiento, es decir, como ir enhebrando cómo vamos pensando los asuntos para cualificarlos de una perspectiva eficientista. No es que eso no sea sistematización de experiencias, porque puede entrar en la perspectiva de la sistematización de experiencias, es decir, uno puede hacer una sistematización de experiencias con una comunidad para pensar de mejor manera un proceso puntual y hacerlo de manera mucho más eficiente. A propósito del tema, por ejemplo, de los filtros de agua, hay consultorías en sistematización de experiencias que para mí son, digamos, yo lo llamaría consultorías en sentido amplio, porque Marco Raúl, por ejemplo, me regañaría si yo le digo eso, sistematización de experiencias, donde el ejercicio puntual es ir a mirar la experiencia de los sujetos con estos filtros o con X o Y realidad, llámese como sea, y que ellos tengan un cambio. La clave acá es comportamental para que ellos hagan las cosas de mejor manera. Hay en ese sentido, digamos, los estudios comportamentales, las llamadas behavioral sciences, tienen mucho que decir. Y digamos, también marca una diferencia a propósito de estas perspectivas políticas. Es decir, por ejemplo, nos acercamos desde el campo de la salud para transformar la vida de las personas que hacen uso de los sistemas de salud en temas de su bienestar general, o nos acercamos para, pensando cómo cualificar procesos. Ustedes me dirían, es que eso va de la mano, efectivamente va de la mano, pero el énfasis donde uno pone el asunto, si está en los sujetos y su experiencia o está en la cualificación de procesos mucho más, si se quiere, técnico-metodológicos, pues ahí ya marca una diferencia. Entonces yo diría, por ejemplo, pongámosle matices, no estamos haciendo una sistematización de experiencias, estamos tomando elementos de la sistematización para pensar asuntos puntuales de este ejercicio de sistematización de información. Y a propósito de eso es lo que vamos a empezar a hablar. Bueno, y lo que nos decía la profe Liliana, efectivamente usted puede sistematizar una experiencia que se acabó hace 3 años, usted puede sistematizar una experiencia que se acabó el año pasado, hace 2 meses, una sistematización que todavía está rodando, a eso nosotros les llamamos, como en el nombre del diplomado, experiencias vivas, porque la experiencia es una cosa que se sigue narrando. Entonces podemos sistematizar esto en la marcha, pero tenemos que tener claro que vamos a sistematizar, porque
y se los digo como consultor, la gente siempre quiere que uno sistematice todo. Entonces usted llega a una organización y le dicen que quieren que sistematice procesos administrativos, procesos de eficiencia de recursos, pero también quiere que hable con el personal y tenga una pregunta por su experiencia para mejorar sus prácticas, pero también quieren, o sea, no. Entonces ahí, más adelante, cuando lleguemos al, bueno, ¿y esto cómo se hace? Vamos a decir cómo poner esto de una forma mucho más clara. Entonces, sí, uno Carol, puede... tiene Hola, la interrupción. Sí. Yo, María Val. Tengo una manito levantada de María F. para entonces que le demos la Listo. palabra. Que sí es difícil ver las manitas levantadas. Es que los veo por acá súper chiquitos. María F. De pronto era una equivocación. Qué pena la interrupción. No, ahí otra vez tiene la manito levantada, no sé. María F, cualquier cosa nos interrumpís abriendo el micrófono. Listo, voy a dar eso como un sí. Entonces, como les contaba, un punto de partida importante, y no es que sistematizar una experiencia es mejor que sistematizar información, entonces, como sistematizar una experiencia suena más bonito, entonces es la palabra que voy a utilizar. No. La idea es acá pues como ser muy juiciosos a la hora de hablar con estas experiencias, y un punto de partida es reconocer que hay un acuerdo bastante amplio entre las personas que se han roto la cabeza durante 3 décadas pensando esto, en decir que hay una diferenciación entre sistematización de información como un ordenamiento, clasificación y catalogación de distintos tipos de datos, de la sistematización de experiencias, que la vamos a entender como aquellos procesos históricos históricos porque van por el tiempo, el pasado, el presente, futuro, pero también como procesos complejos porque estamos hablando con seres humanos y los seres humanos son muy complicados, entonces, y no solamente los seres humanos, sino procesos administrativos, procesos de eficientismo, procesos con organizaciones, procesos interinstitucionales, procesos de articulación, etcétera, etcétera, donde hay diferentes actores, es decir, porque usted no está solito en el mundo, y que se llevan a cabo en contextos, a propósito de esta diatón, económicos, pero que también son sociales y que son culturales, es decir, no es solamente uno, y en situaciones organizativas o institucionales particulares. Eso es muy importante. Uno no puede hacer, para darle la palabra a Urbano en un segundo, no podemos hacer una sistematización de experiencias al margen de la organización en la cual estamos, a propósito de nuestra perspectiva política, ni el margen de los contextos económicos, sociales y culturales en los que estamos inmersos. Es decir, la pregunta no solo puede ser por el otro, sino que también esa pregunta por el otro tiene que hallarme una pregunta por mí mismo. Sí, la mano levantada. Bueno, esperemos que también de pronto se le fue. Jaime tiene micrófono abierto. Listo, ahora sí, escucho. Perdón, aquí, que tengo feedback aquí, pero ya corrijo aquí el tema. Profe, bueno, yo sí voy a aceptar que me diga profe. Y lo voy a decir, profe. Bueno, dentro de ese contexto de la construcción de sistematización, entiendo la parte de sistematizar a partir de lo que usted acaba de decir, de esta palabra es clave. De hecho, lo he venido haciendo durante muchos años cuando hemos analizado que el modelo de atención en salud, particularmente en el que yo me muevo, tiene un referente que es el modelo de reforma. Hemos notado, yo le he dicho que existe esquizofrenia, bipolaridad y divorcio entre los dos, porque se desconoce esa historia. Se desconoce la historia del modelo de reforma, y si miramos esa historia del modelo de reforma, y uno se va desde los años 50 por allá, y se hace un remonte hasta toda esa historia, sin esa historia. Y de hecho esa historia fue la que hizo que se generara un nuevo sistema de salud en Colombia.
se construyó un nuevo modelo a partir de que nos dimos cuenta que el modelo anterior históricamente era centralista, inequitativo, no había calidad, no había integralidad, o sea, una serie no había universalidad, no había solidaridad. Digamos, cada sector en el sistema tenía una forma de cubrir su salud, y toda esa historia, todo ese conocimiento dio la particularidad a que se creara un nuevo sistema de salud en Colombia. Pero no solamente el histórico. En la lectura, la sistematización, yo la interpreto como esa lectura de ese marco de referencia del contexto externo, del histórico, del constitucional, inclusive el inconstitucional, el legal, ley 100, el normativo, el técnico, el tecnológico, el cultural, el económico. Y sin ese conocimiento, sin esa lectura, es imposible crear y tener la experiencia, porque uno puede construir de la experiencia de uno mismo, pero ya esa experiencia que está ahí marca un inicio para crear nuevo conocimiento. Nace un nuevo conocimiento y es lo que estamos viviendo. Y ahora, a este nuevo modelo, que ya viviendo desde la práctica, de la interacción social, desde los hechos, no desde esos cambios económicos, sino desde los hechos que hemos vivido, ya pues tenemos una información importante para sistematizar el modelo, para volver a rediseñarlo, reajustarlo, redireccionarlo. Entonces yo estoy interpretando este ejercicio de esa manera. No sé, profe, si estoy bien, usted me corrige. No, absolutamente, vamos por buen camino. Se trata precisamente de eso, de acercarnos a una experiencia que no solamente puede ser la experiencia de un sujeto, sino de una organización, incluso la experiencia con un sistema en el sentido más amplio posible, pensar ordenada y sistemáticamente, valga el uso del lenguaje, esos procesos para derivar lecciones aprendidas y replantearnos cosas. Es decir, el punto de llegada, si se quiere, es la transformación. En lo que se traduce esa transformación ya queda en puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque muchas veces en las sistematizaciones, bueno, la mayoría de las veces realmente, el resultado no es el mismo más allá del informe. Todos terminamos casi siempre con un informe, es un poco tedioso, pero puede, por ejemplo, derivar mi ejercicio de sistematización en la escuela de sistematización de experiencias vivas, resultó en un modelo pedagógico para la misma escuela de sistematización. Es decir, sistematizando la experiencia del diplomado durante 2 cortes, terminamos derivando de ese ejercicio un modelo de ellos cómo habían hecho las cosas para que repensaran mucho de las prácticas que tenían, que lo que estaban haciendo de maravilla lo siguieran haciendo de maravilla, y lo que faltaba pensar un poco más, habría que pensarlo un poco más. Entonces, la sistematización tiene un aspecto muy histórico, y es decir, esa experiencia hay que contarla, porque no, las cosas no brotan de la tierra. Y en ese sentido es importante que cuando las organizaciones se acercan, por ejemplo, a la hora de buscar fondos, digan, es que yo llevo 4 años trabajando así y esto me da X resultados, y la respuesta que te van a dar es, ¿y eso dónde está anotado? ¿Usted dónde tiene los registros de eso? ¿Dónde están las experiencias? ¿Dónde están los testimonios? Muéstreme los indicadores. Yo como dar plata, usted no me dice. La sistematización de experiencia sirve para eso. Dentro de muchas otras cosas, pues no solamente para lo instrumental, pero sirve para eso. Para que esta experiencia, llámese como se llame, que a nosotros nos interesa, pues en este caso el sector salud, pues puedan servir para algo. Bueno. Profe, mire que sí. Es tan importante la frase de que el que no conoce la historia puede cometer el error de repetirla. De hecho, el modelo de salud antes de la ley 100 se caracterizó precisamente por el gran hueco fiscal dado por la que era un modelo curativo, totalmente curativo. En ese orden de ideas se planteó que este modelo, desde el contexto científico del concepto de salud, de que es la intervención de riesgo, entonces, pero sin embargo, fíjense que hoy hablamos todavía
por desconocer esa historia y ese desastre del antiguo sistema, seguimos todavía manejando la misma información y las mismas teorías y los mismos modelos curativos. Y seguimos creando más clínicas y más clínicas de modelos curativos. Se acreditan clínicas de modelos curativos y no veo acreditación de clínicas preventivas, clínicas dedicadas a la prevención. Por acá nos dice Juan que sí, por favor. Entonces ahora que acabase con la intervención, Urbano, puedes cerrar el micrófono que estábamos teniendo retorno. Pero sí, o sea, realmente eso es parte de esa conversación. Ya ustedes de nuevo van a usar esta herramienta que es la sistematización para sus diversos propósitos y también queda un poco a su libre albedrío. Ustedes cómo la van a utilizar el día de mañana, miramos eso. Hablar de sistematización de experiencias, ya en específico, no sistematizar información, porque se los voy a poner así. Si usted quiere sistematizar información, usted puede pensar, por ejemplo, unas matrices para organizar ciertos datos que usted va recolectando, los mantiene bien organizaditos, bien llevados en un archivo y usted tiene su información sistematizada, ¿sí? Existen ahí, es decir, hay indicadores. La sistematización de experiencias busca trascender un poco más de eso, es decir, me voy a remitir a una frase del filósofo Nietzsche. Los hechos no existen, solo hay interpretaciones. Es decir, la sistematización de la información sirve para tener unos anaqueles bastante lindos, organizados, llenos de información, pero no necesariamente es información que nos dice cosas, porque esa información no está leída a través de una perspectiva crítica en las cuales nosotros buscamos aprender algo de esos datos. Lo que quiero decir es que el indicador es un indicador, el indicador es un dato y carece de interpretación, pero como hecho fáctico en el mundo, eso no se interpreta solo. En ese sentido, cuando hablamos de una sistematización de experiencias, es porque esos datos, esas, si se quiere, levantados de la sistematización, pues ya fueron interpretados y se traducen en este sistema no funciona, estamos haciendo las cosas mal, es mejor si hacemos las cosas de este modo, hay que repensar estas prácticas, hay que hacer las cosas de otra manera si se quiere. Entonces es un proceso mucho más complejo y que va mucho más allá de organizar y clasificar datos. Eso perfectamente lo puede hacer, por ejemplo, un archivista si se quiere. Aquí empiezan a surgir preguntas y es bueno, ¿qué es una experiencia? Y esa es una pregunta muy compleja. Yo por el tema de moverme en este campo me ha tocado acercarme a muchos autores para, bueno, decir que es una experiencia. Y eso desde la fenomenología hasta la filosofía, hasta los mismos sistematizadores de experiencia, los trabajadores sociales dicen cosas muy locas sobre esto. Pero podríamos decir que son procesos que tienen una característica que es social, es decir, pasa entre seres humanos o entre seres humanos y cosas, es histórica porque está en un tiempo determinado, es dinámica porque necesariamente cambia, es compleja porque no es A y B, es A, B, C y un montón de variables, son personales o pueden ser también colectivas. No son hechos o acontecimientos puntuales, es decir, ay, es que ayer se cayó tal persona, ¿eso es una experiencia? No, no necesariamente. Si esa persona se cayó y estamos pasando por un ejercicio de rehabilitación de carácter terapéutico en el cual él tiene unas prácticas puntuales que nos llevan a decir el proceso es bueno o es malo, ahí sí estamos hablando de una experiencia. Entonces, en ese sentido, tienen que haber cosas que tiene que haber un contexto en el cual eso pasa, porque lo que ustedes van a narrar, esas cosas que mañana vamos a buscar pensar a través de la ficha del instrumento, tienen un contexto y no podemos brincarnos el contexto en el cual eso ocurre. Es decir, si es un contexto local, pensemos lo local, si es regional, regional, nacional y mundial. En ese sentido, no todo lo que a nosotros nos interesa pensar o guardar en una sistematización es para todos. Hay gente que quiere hacer sistematizaciones de cosas muy grandes, por ejemplo, plantearse una sistematización les voy a poner un ejemplo pues como random, un ejemplo aleatorio, de una empresa como Nutresa o Fabricato, eso es una locura, eso es una cosa muy grande. ¿Qué tal, por ejemplo, si pensamos una estrategia puntual, un instrumento puntual, un taller puntual, por ejemplo? Entonces,
lo primero es que esas experiencias hay que puntualizarlas. Lo otro es que hay que entender que siempre son particulares, es decir, lo que se llevó a cabo en este lugar se hizo dentro de una situación específica, con unas condiciones específicas que también es muy importante declarar por su singularidad. Es decir, no partamos del presupuesto de que todo el mundo entiende la institución y va a sobreentender nosotros dónde estamos trabajando, a qué institución o organización pertenecemos, a qué grupos o cuáles son nuestras experiencias personales. Entonces, en ese sentido, enunciarnos como sujetos siempre es muy importante, que no creamos que estamos hablando desde un punto cero, sino que estamos hablando siempre desde un lugar de enunciación. Por otro lado, las experiencias siempre están constituidas por acciones y en ese sentido habría que decir, muchas de ellas son intencionadas o no intencionadas. A veces en los procesos hay cosas que nosotros no pensamos que vamos a hacer, que terminamos haciendo de una forma, valga el uso del lenguaje, inintencionada, pero esa cosa terminó siendo bastante fructuosa para el ejercicio de la empresa que estamos llevando. Entonces, sea planificado o no, sea imprevisto o no, hay que tener en cuenta cuáles son esas cosas que llevamos dentro del proceso y cuáles no. Porque esas que no, la idea no es mocharlas y decir es que yo no pensé eso, entonces no vale, sino integrarlas a los procesos. Hay que entender que también hay una cosa que se nos pasa muchas veces y nosotros tenemos posturas políticas sobre muchos de estos asuntos, es decir, tenemos percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones que son absolutamente válidas y por eso muchos de nosotros pues trabajamos con lo que trabajamos o defendemos lo que defendemos o tenemos nuestros intereses. Es bueno también como dejar esa impronta en lo que nosotros hacemos. Ya para cerrar, podríamos decir que esas experiencias de una u otra forma pueden ser objetivas, pero pueden ser subjetivas. Es decir, podemos estar trabajando sobre un proceso puntual en términos de qué tan efectivo es, o podemos estar trabajando un proceso, pues, digamos, puntual de carácter operativo, técnico, o podemos estar trabajando con un proceso que involucre sujetos en términos de subjetividades, procesos un poco más vivos. Y entender la diferencia entre esos dos aspectos también es muy importante a la hora de realizar la sistematización. Y por último, entender un principio básico como la diversidad, que en este caso es, digamos, lo multicolor de la sistematización de experiencias. No todas las sistematizaciones van a quedar iguales, son iguales. Usted puede llevar una sistematización de un proceso a otro lugar y eso termina siendo absolutamente distinto y eso no significa que esté mal, porque la idea no es, de nuevo, replicar. La idea no es, esta experiencia fue exitosa, esta experiencia fue, como le encanta decir hoy en día al sistema educativo, fue significativa y la vamos a llevar al otro colegio. No, la idea es mirar qué aprendimos de esa experiencia, tomar lo mejorcito y pues ponerlo a disposición de las personas que les puedan servir. Uy, acá. Entonces, definir la sistematización es una cosa bastante compleja porque es difícil recoger en pocas palabras todos los matices que los teóricos a través de casi 3 décadas han puesto, también lo que las experiencias mismas nos dicen que es la sistematización de experiencias. Sin embargo, pues hay unas cosas hay definiciones que nos empiezan a dar pistas de esto más o menos por dónde va y metodológicamente cómo se arma. Aquí, entre muchas otras, yo les traigo 3 definiciones. En últimas, ustedes, en la medida en la que les interese o no empantanarse en este mundillo, van a entender que hay muchísimos autores. Hay unos de carácter más institucional. La misma UNICEF tiene, por ejemplo, su propia definición de sistematización de experiencias. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos tiene una. Como hay unas que tienen autores, como hay unas que tienen para el caso específico personas de perspectiva más economista. Entonces las voy a leer como para que vean que eso puede causar disonancia. Y sin embargo van a tener muchas cosas en común. La del Instituto Interamericano de Derechos Humanos nos va a decir que sistematizar es registrar de manera ordenada una experiencia que deseamos compartir con los demás, combinando el quehacer de sus sustentos teóricos con el énfasis en la identificación de aprendizajes alcanzados en dicha experiencia. Oscar Jara Holiday, uno de los teóricos autorizados en el tema, nos va a decir aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, es decir, usted puede sistematizar varias experiencias al mismo tiempo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción que descubre o explica la lógica del proceso vivido.
los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se ha relacionado entre sí y por qué lo han hecho de este modo. Mire que Jara busca un poco como darle un desarrollo más, como vea, hay otras cosas que usted no tuvo en cuenta y que se le pudieron haber pasado. O sea, no es solo ordenar de tin a tan y esto quedó así, primero hicimos A, B, C y D, sino que hay que entender que eso es un proceso que puede ser muy, si se quiere, como una culebra. Digamos, las personas de perspectivas más complejas hablan de una espiral. Sergio Martinic, de una perspectiva un poco más evaluativa, nos va a decir es una alternativa, miren el cómo habla de la sistematización, una alternativa a la evaluación tradicionalmente aplicada a los proyectos sociales y educativos, también presentada como una respuesta a la insuficiencia de la investigación social predominante por analizar problemas que revelan proyectos de cambio o intervención social. Esta es bastante amplia y a mí me parece que es la que menos dice. Ay, no, él no está diciendo que es una sistematización de experiencias. Yo creo que está más un punto en que lo que sería la interamericana y la de Holiday, pero hay muchas otras de trabajo, ya los vamos a ver. Hay muchos autores en este mundo. Alfredo Giso, Sergio Martínez, Lola Sendales, Alfonso Torres, Marco Raúl Mejía, colombiano, María de la Luz Morgana, María Mercedes Bernechea, João Francisco G. Sousa, hay un montón de gente acá. Sin embargo, hay puntos comunes, hay puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro es lo que nos permite decir estamos haciendo sistematización. Cosas. Puntos de encuentro. Partimos de la práctica. Aquí no nos inventamos las cosas. Si vamos a sistematizar algo, no vamos a sistematizar algo que se nos ocurre a nosotros en la cabeza. Vamos a sistematizar algo que ya se hizo y que se hizo durante X o Y periodo de tiempo. Porque si no, usted no va a hacer una sistematización. La sistematización pretende teorizar y yo diría o cuestionar una praxis social contextualizada. No siempre, y esto hay que decirlo, eso es también una manía de los investigadores, que estas sistematizaciones se tienen que traducir en teorías y no. Es decir, no sé, una sistematización del sistema de salud no se tiene que traducir en una nueva teoría del sistema de salud en Colombia. Podría traducirse en una práctica puntual de un modelo, por ejemplo, o unas recomendaciones bastante puntuales a modo de consultoría para que las cosas se hagan de mejor manera. Propone siempre un proceso activo, es decir, usted tiene que estar envuelto en esto, usted no puede sistematizar desde un escritorio. Bueno, se puede, si usted puede hacer ese tipo de consultorías. Hay muchos consultores en sistematización que se acercan a fundaciones, organizaciones, propuestas, les dicen páseme su archivo, ellos entregan un montón de papeles, hacen 2 o 3 entrevistas, se van y se encierran 3 meses y vuelven con una sistematización. Yo les diría que esa no es la manera. Y la idea de que ustedes estén metidos en sus organizaciones es que ustedes puedan hacer una sistematización de algo que ustedes están viviendo, de algo que ustedes están encarnando y están padeciendo. Esa es una cosa importantísima, porque eso permite reflexionar la práctica desde el interior de la misma práctica y no fue el consultor externo el que me dijo, venga, haga esto y haga esto, eso se va a traducir en que las cosas van a funcionar mejor. Ve, pero es que vos no vivís acá 24/7 y yo sí, entonces me decís eso. Los procesos siempre van a chocar con las voluntades de las personas que dieron con la experiencia, es decir, la idea siempre es como rebotar con los relatos de las personas que están ahí metidas. Esas personas pueden ser agentes externos a usted o pueden ser usted mismo, o sea, es decir, una sistematización, como les dije, puede hacerse desde la perspectiva de quien lo vive, una perspectiva más biográfico-narrativa. Y siempre va a representar, digamos, el diálogo como principio, es decir, las sistematizaciones lo que buscan es transformar las realidades y en ese sentido siempre buscan ser socializadas con las comunidades. La sistematización no es algo que usted haga, entonces tuvo las lecciones aprendidas, se tradujeron en unas herramientas y usted va a usar esas herramientas para hacer, digamos, unos cambios sin decirle a nadie. Porque si usted partió de la experiencia de los sujetos, de la organización o del sistema en el que usted está involucrado, la idea es socializarlo, porque si no sería una cuestión bastante amañada en términos éticos. Arizaldo Carvajal también ha trabajado sistematización de experiencias.
Mayoli, son muchísimas personas, es decir, es una lista loquísima de personas y todos tienen algo que aportar en ese sentido, entonces yo creo que no hay una mala sistematización en ese sentido. Creo que hay unas más juiciosas que otras, pero eso ya depende de los investigadores. Pero las posibilidades son infinitas acá, porque usted no puede, no necesita ceñirse a tal autor, usted puede mezclarlos. Y bueno, ya a propósito, digamos, de algunas cuestiones más del campo mío, por ejemplo, las sistematizaciones casi siempre tienen un componente pedagógico. Y es porque las cosas que hacemos tienen que traducirse en trabajo con las personas. Y muchas veces el trabajo con esas personas se traduce en herramientas, actividades, la mayor de las veces, en términos didácticos o metodológicos, para que nosotros empecemos a esos aprendizajes traducirlos en formas de hacer nuevas, diferentes, innovadoras, como la quieran llamar. Y por último, la idea es, que es importantísima, la idea de la sistematización es compartir con otras prácticas. Entonces, la idea de la sistematización no es sacarle una patente a mi experiencia y venderla. La idea de la sistematización es que de esta experiencia que yo llevo podamos aprender y podamos dejarla en una suerte de recurso abierto para que otras personas que están de cara a condiciones parecidas a las nuestras, pues puedan hacer también, y eso es súper valioso, pues a propósito del trabajo como mancomunado, popular, desde abajo, lo público también. Esta, por ejemplo, es una de las definiciones con las que yo trabajo, es del Centro de Estudios Populares, y es un proceso que es político, dinámico, creador, interactivo, sistemático, reflexivo, flexible y participativo. Hay un montón de adjetivos, orientado a la construcción de aprendizajes, conocimientos y apuestas transformadoras por parte de los actores sociales o protagonistas de una experiencia particular mediante el análisis e interpretación crítica de esa experiencia a través de un proceso de problematización. Mañana ustedes se van a dar cuenta que cuando nos acerquemos al instrumento, lo que ustedes van a problematizar en mayor o menor medida va a ser su experiencia al interior de un proceso particular. Y lo que ustedes van a buscar va a ser transformarla. No necesariamente transformar las vidas de las personas que participan en ella, directa o indirectamente, pero sí transformar esa misma experiencia a través, por ejemplo, de lo que sería, no sé, procesos un poco más eficientes en manejo de rubros, por poner un ejemplo cualquiera. Yo creo que esto es, de nuevo, ustedes pueden pues acercarse a la que les parezca más apropiada. Hay muchos caminos, ustedes son libres de elegir el camino que les guste más. Hay autores que trabajan a propósito, digamos, de sus enfoques en unos más que en otros. Mañana se les va a presentar unos en salud para que vean de nuevo cómo se operativiza. Y bueno, ya para ir cerrando, para que podamos tener un espacio para discutir. Bueno, y esto que usted me está contando, ¿para qué me sirve? Pues, ¿cuáles son como las características, utilidades y condiciones? Si se dan cuenta, todavía no hemos hablado de cómo hacerla. Hemos hablado de qué es, de dónde viene, un poco como para qué sirve, pero no cómo hacerla. Porque todo esto me parece importante para que cuando lleguemos al cómo hacerla no la instrumentalicemos. No pensemos que la sistematización se traduce en tener una guía con una pregunta de sistematización, con unos objetivos generales y específicos, con unos ejes, con una metodología, unos instrumentos de recolección de la información, una interpretación del análisis y se acabó, porque es básicamente una investigación, si se dan cuenta. Y la idea no es como entrar en ese campo, la idea es transformar nuestras propias prácticas, no dar cuenta de informes exitosos. Hablemos un poco ya de esto. Bueno, esto, aparte de qué características tiene, ¿para qué me sirve? La idea siempre es producir conocimientos desde la experiencia que nosotros tenemos, pero que apunten a trascenderla. Y ese trascenderla es hacerla más grande o hacerla mejor. Yo no solo agregaría conocimientos, porque los conocimientos tienen una interpretación muy autorizada, es decir, el conocimiento, por ejemplo, lo que sale de ustedes, que son expertos en materia, de las universidades y las instituciones autorizadas, sino que la sistematización también aprende de los saberes. Los saberes son ese registro, digamos, de la epistemología que tiene que ver con cuestiones menos autorizadas en temas académicos y más de la vivencia de los sujetos. De nuevo, ¿qué tal si aprendemos cómo cualificar un proceso, no de cuenta de lo que yo tengo en la cabeza que ese proceso debería ser,
sino de las experiencias de los mismos usuarios o beneficiarios de ese proceso. Porque como esa gente pasa tanto tiempo envuelta en esa dinámica cotidiana, pues muchas veces ellos saben cómo hacer las cosas mejor y de una manera más eficiente, si se quiere, que uno mismo. Entonces la idea es trascender la misma experiencia, la propia y la ajena, los conocimientos y los saberes. Es importante, de nuevo, siempre recuperar lo sucedido, y en eso es importante, a propósito del comentario del profe, la reconstrucción histórica. No presenten los problemas de nuevo desde un punto cero, porque es muy difícil interpretarlo. Es decir, para ustedes es muy claro porque eso existe en su cabeza, pero también tiene que ser claro para la persona que los lee y no tiene ni idea de qué están hablando. Entonces, un poco... Excúseme, ¿sí? Sí, Liliana, absolutamente. Es que no alcancé a agarrarle la pista sobre la producción de conocimiento y saber. Entonces me quedo con que el saber es una cuestión menos autorizada en términos de qué. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? ¿Cómo fue que lo nombró? Voy a poner un ejemplo. Esa diferencia no me la inventé yo, es una diferencia que a mí me parece muy importante. Existen todas las lenguas romances. Existe en el portugués, existe en el italiano, existe en el rumano, existe en el español. No existe en el inglés. Y ya le voy a decir porque un poco estoy como metiéndome por acá para aclarar tu pregunta. Y es cuando... ¿Alguien tiene retorno? En inglés nosotros, para hablar de conocimiento y saber, decimos knowledge y ya. Y cuando uno va a mirar qué es el knowledge, es como el saber más autorizado, el saber que es resultado de las investigaciones, de las personas que pasamos por la universidad. Eso, en términos del campo de la epistemología, es el conocimiento. A la sistematización no solo le interesa el conocimiento, y el conocimiento también es, por ejemplo, estadístico, sino que le interesan los saberes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo burdísimo. Un chef tiene conocimiento de cocina porque él pasó por una academia de culinaria. Pero a mí me parece que a mi abuelita le queda mejor el arroz. Cuando yo le pregunto a mi abuelita, ella por qué le queda el arroz tan bueno, ella no me sabe dar una explicación, porque ella no tiene un conocimiento tácito, explícito, digo, no tácito, explícito sobre ella cómo hace esos procesos, sino que ella lo que tiene es un saber, que es un registro del conocimiento igualmente válido, autorizado a su manera, pero que no está ni por escrito, ni está en códigos, ni pasa por las universidades. Ese es el saber. Muchas veces nosotros los investigadores dejamos de lado el saber en las sistematizaciones. Y de nuevo, muchas veces el saber es lo que nos da las pistas sobre cómo pensar mejores procesos que cualifiquen nuestras prácticas. Entonces, en ese sentido, saber es el que tienen, por ejemplo, los curanderos, los abuelos, las abuelas, los sabedores de las comunidades indígenas, los sabedores raizales, hom, afro. Esos son saberes. Lo ancestral, si se quiere, es un saber, no es un conocimiento, porque parte de una cuestión que pasa más por la experiencia. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a propósito del campo de la medicina, lo que vamos a encontrar en la sistematización de experiencia es que muchos de los, digamos, de la primera línea de la medicina, los médicos o las enfermeras, cuando se acercan a los pacientes, se dan cuenta de que ellos tienen saberes sobre su propia enfermedad que ellos no comprenden, y que eso no está por escrito, y que ellos han desarrollado unas prácticas, unas técnicas, unas formas de trato de su propia enfermedad que no están registradas en ningún lado. En ese sentido, una sistematización de experiencia es valiosísima para reconstruir esa experiencia de ese sujeto, aprender de ella. Esa es una diferencia muy académica, muy epistemológica, de dos registros diferentes, el conocimiento del saber. Autores que, por ejemplo, traten esto, Michel Foucault es digamos, un fastidiosito de la diferencia entre conocimiento y saber, pero hay muchos otros. Canglihem, por ejemplo, en la epistemología es uno de ellos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque una diferencia de la sistematización de la información y la sistematización de la experiencia es que muchas veces la información tiene una pregunta de quién es mi fuente, y mi fuente es autorizada, es decir, a mí me interesa que mi fuente sea alguien respetado. A la sistematización de experiencia no, como cualquier persona puede ser mi fuente, porque mientras esté atravesado por la experiencia, sus aprendizajes son válidos, son reconstruibles, son identificables
y si se quiere, ya en términos de lo que les decía ahorita, pueden ser teorizables incluso. Respondo a la pregunta, profe Liliana. Sí, muchas gracias. ¿Es solo entonces que es autorizado en términos epistemológicos o autorizado por la institución académica? ¿Autorizado Sí. por quién? Exacto, el conocimiento siempre tiene como alguien detrás que dice, ese vale y ese no. El saber no, el saber lo tenemos todos. Es decir, por eso Foucault, por ejemplo, decía, el saber está en disputa. ¿Por qué? Porque no lo tiene nadie, eso se mueve y está en poder y en tensión. En el campo de la medicina, siempre se rigen por posiciones. Hay una línea muy interesante de sistematización de experiencia a propósito del poder, en el que, por ejemplo, siempre los que sistematizan son los que tienen los conocimientos, los médicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es una comunidad de pacientes enfermos? Los que sistematizan su propia experiencia, es decir, eso en qué lugar deja el profesional médico o el profesional de la salud. Entonces es importante pues tener eso en cuenta, porque no sé, viniendo ustedes de, por ejemplo, fundaciones o organizaciones, eso es importante, que las voces de esos otros sujetos, a través de sus saberes y sus vivencias, pues se vean de pronto, si les interesa, reflejadas. Si no, pues sistematización de información y no hay problema. Entonces es una cosa que hay, que creo que es importante para que pues ahí, porque eso es una pregunta, es como, me ha pasado en consultoría, y esas fuentes de información, ¿de dónde salieron? Y yo, hombre, se llama Juan Carlos, tiene 87 años, viene de lunes a viernes a la Junta de Acción Comunal, es el que más participa, pero es que el que estudió, el que ha hecho, y yo, ¿qué es esa pregunta, por amor a Cristo, si este hombre es el que tiene esta Junta de Acción Comunal viva? O sea, ese man me da sopa y seco a mí en temas de legislación comunitaria. Pero de nuevo, la pregunta por el conocimiento va a dejar a don Juan Carlos de lado. La pregunta por el saber va a decir, Juan Carlos es potentísimo y tiene una voz grande. Entonces, ahí el tercer punto, valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias. Contribuye a identificar las tensiones entre el proyecto y el proceso. Muchas veces lo que ustedes van a plantear sobre el papel en su sistematización va a chocar con esos procesos, porque esos procesos son personas. Entonces la idea es entender que esa tensión es necesaria y va a pasar, pero que pues, hay formas de hacerla más facilita, pues. Otra cosa importante de la sistematización es que nos permite documentar las experiencias. De nuevo, las fundaciones, en general las organizaciones, sin importar su carácter público, privado, sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, carecen de algo, y es que tienen muy buenas intenciones, pero son bastante ingenuos a la hora de documentar sus experiencias. Con ello me refiero a que tener una hoja en el que diga quiénes asistieron no es documentar una experiencia, ni tener solamente un registro fotográfico es documentar una experiencia. Por eso vale la pena como elaborar otro tipo de materiales de carácter también comunicativos, flyers, cuestiones que den cuenta pues de lo que se hizo, que sean de utilidad para las comunidades que los buscan trabajar. En las sistematizaciones pasa algo, y es que, nos guste o no, las organizaciones se fortalecen porque toca trabajar, y en ese tocar trabajar ya no podemos pensarnos como sujetos individuales. Otra cosa muy importante de eso es que, si se quiere, las personas son las protagonistas, a pesar de que sean ustedes, por ejemplo, los que lleven estos procesos. Hay que entender que los protagonistas realmente son los destinatarios de estas apuestas. Y bueno, ya utilidades, siendo como mucho más puntuales. Hay dos dimensiones en las que ustedes pueden pensar en los usos y utilidades, aspectos importantes en una sistematización. Una es el proceso mismo de la sistematización, es decir, ustedes van a quedar con un proceso vivido al interior de su organización que lo pueden denominar investigativo, si se quiere, vivencial, participativo, popular, comunitario, mancomunado. Y en ese proceso van a pasar, digamos, nuevas interacciones y van a descubrir, por ejemplo, nuevos conocimientos y saberes de las personas que integran esas comunidades. Y por el otro lado, el producto o los productos de la sistematización. Y eso es, bueno, por ejemplo, depende del sector en el que ustedes estén, es mucho más importante. Es decir, hice tantos talleres, tantas encuestas, hice tantas, no sé, reuniones, y esos productos también terminan sumando a lo que sería el repertorio de las organizaciones a las que ustedes pertenecen, de una manera mucho más
sistemática y organizada si se quiere, porque de nuevo, esto es una cuestión que hay que pensar. Y por lo menos podríamos decir que hay 5 grandes campos a los procesos y productos de la sistematización de servicios que ustedes les pueden servir para comprender profundamente nuestras experiencias y mejorarlas, como les he venido diciendo. Para mí es fundamental lo que es la sistematización de experiencias, para intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares. Ojalá nos pase que muchos de ustedes estén en la misma página y estén apuntando a experiencias similares o al menos parecidas y puedan aprender uno de las apuestas de los otros, puedan intercambiar la reflexión teórica a propósito de conocimientos de las investigaciones. Aquí hay una cosa muy bella que pasa y es, por ejemplo, a la hora de que ustedes, si les interesa, deriven artículos de sus procesos de investigación, llámese sistematización o llámese como se llame, sus coautores no solamente pueden ser sus pares académicos, sino las mismas personas con las que ustedes realizaron la sistematización de experiencias. Hay ejercicios muy bellos en los que las personas involucradas directamente en la construcción de estas sistematizaciones son los coinvestigadores o los coautores de la misma. Personas que no han pasado formalmente por las universidades, aparecen en repositorios o en revistas como coautores de artículos, si se quiere, sea divulgación o sean artículos pues, científicos, para retroalimentar, direccionar directrices o proyectos de instituciones grandes a partir de estos aprendizajes y fortalecer la identidad colectiva de organización institucional. Les digo, el tener que trabajar de manera tan mancomunada para llevar esto a flote hace que las organizaciones o se terminen de diluir o se fortalezcan. Afortunadamente es la última, la mayor de las veces. Ya para cerrar y para que tengamos un momentico para hablar, algunas condiciones importantes para poder sistematizar experiencias. Tengan en cuenta, todavía no les he dicho el cómo, eso lo vamos a abordar mañana. Uno, que a ustedes les interese mucho. Eso es una cosa que pasa. A veces la sistematización se ofrece como un campo de consultoría, entonces uno termina sistematizando cosas que le interesan poco. Eso se puede, creo que es una cuestión muy mercenaria para entender el asunto, pero es posible. Es muy importante que uno tanto le interese como que tenga una sensibilidad por la sistematización, por la experiencia, y también no ser uno el que siempre esté hablando, sino dejar que la experiencia misma sea la que hable. Y en ese sentido sean los destinatarios de las experiencias o de las apuestas los que hablen. Y ya la habilidad, pues como para tener análisis y hacer síntesis es bastante importante en estos ejercicios, porque ya tendría usted que sacar de su cabeza qué son las lecciones aprendidas, porque eso es como también el meollo del asunto. Y tan importantes como las anteriores, que son condiciones personales, son las condiciones institucionales, que son en las que ustedes están sumergidos. Una, la búsqueda del trabajo en equipo es muy importante, lograr conciliar, por ejemplo, los ejes de la sistematización. Mañana vamos a hablar de los ejes de la sistematización para que pues todo quede como muy congruente. Y la identificación de un sistema integrado de funciones del funcionamiento institucional. A propósito de la sistematización de experiencias, entender a nivel organizacional, no solamente, por ejemplo, del organigrama, pero la estructura organizacional misma de la fundación o la institución a la que se pertenece es muy importante, porque de ahí pueden derivar esfuerzos bastante focalizados que terminan dando mejores resultados que una sistematización que pretenda abarcar mucho, un esfuerzo que pretenda abarcar mucho, pero no se traduzca en una apuesta mucho más efectiva, si se quiere. Y por último, impulsar procesos acumulativos, es decir, en temas de conocimientos al interior de nuestras instituciones. Si se quiere, pueden entenderlo eso como una suerte de valor agregado. Con esto yo cierro. Ese es mi correo, igual nos vamos a estar viendo las próximas 2 semanas. Esta es parte de las referencias que usamos pues para la presentación. Igual creo que María Paz les puede compartir como la bibliografía recomendada del espacio, y ya la idea es un poco como que hablemos, ¿qué les parece esta primera apuesta por acercarnos a la sistematización? ¿Le ven una utilidad? ¿Se les asemeja a otro tipo de iniciativas que han tenido? ¿Han hecho sistematización y no se han dado cuenta que han hecho sistematización de experiencias? Eso es un clásico. Los escucho si se animan. Hola.
Mauricio, te escuchamos. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Cordial saludo desde Cali. Pues mira, interesante el punto de la sistematización. Yo trabajo para una clínica en la ciudad y creemos que tenemos una muy buena idea para compartir y quisiera preguntarte desde ese punto del inicio de esa metodología para la sistematización de experiencias, en el punto de arranque, ¿cuál sería la mejor recomendación? Tener grabaciones, tener un diario de campo, levantar, no sé, algún tipo de soporte que me ayude a recoger esa mejor percepción social y cultural de lo que nosotros deseamos contar o deseamos transmitir. Gracias. Listo, Mauricio. Mañana nos vamos a acercar pues como propiamente a la metodología. Las metodologías también son muy variadas. Hay gente que hace como ABC y esa es su sistematización, y hay gente que hace del 1 al 8 y esa es una sistematización. El punto de partida siempre tiene esa pregunta por un poco lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que vamos a sistematizar? Es decir, su apuesta puntual tiene por centro la institución o la organización misma o los beneficiarios de las prácticas que ustedes hacen. Esa es la pista inicial para entender el eje de la sistematización. El eje es el tronco central, porque hay tanto que uno puede hacer precisamente que hay que definir cuáles son nuestros ejes. Yo recomiendo tener 1, 2, 3 ejes. Hay como 3 cositas puntuales, porque si no uno se desfasa en estos ejercicios y termina haciendo una tesis doctoral, y esa no es la idea. Pero entonces, Mauricio, dependiendo de si tu destinatario son los sujetos beneficiarios de su propuesta, entonces es importante, por ejemplo, tener en cuenta grupos focales. Si ellos pueden llevar diarios de campo, que es una cosa bastante rara, sería muy interesante, pero grupos focales de discusión podría ser una estrategia interesante. Encuestas, si no es posible tener entrevistas en profundidad, y casi siempre un seguimiento. Es importante que la persona que esté sistematizando sí lleve un diario de campo del proceso, porque hay una persona que sí o sí va a tener que ser el doliente de ese ejercicio. Pueden ser varios, por lo general es uno porque falta recurso y falta tiempo y falta personal, pero que lleve un diario de campo de ese mismo proceso. Se define en el eje. Esa sería como la respuesta más puntual, Mauricio. Dependiendo de lo que quiera sistematizar, el instrumento se define por el eje. Si mi intención está en sistematizar la experiencia de estudiantes de una propuesta y de lideresas, entonces no me sirve llevar un diario de campo, por ejemplo, porque el punto está en ellos y no en mí. Entonces tengo que ir donde ellos a indagar por su experiencia, porque eso es lo que va a sistematizar. Los registros audiovisuales siempre son muy importantes, siempre y cuando estén en el marco de una actividad puntual, es decir, no tener fotografías aleatorias como registros, sino, por ejemplo, si lo que vas a sistematizar es un taller o unos talleres que ya hicieron, entonces sí es válido el registro fotográfico de esos talleres o los resultados de esos talleres, los infográficos que se usaron, la bibliografía que se usó, las fuentes que se usaron, etcétera, etcétera. Espero que eso como que te haya ayudado. Mañana podemos hablar más en profundidad de eso realmente. ¿Alguien más en sentido amplio? Sí, buenas noches. Bueno, yo digamos que me pasó un poco lo que tú Carolina, mencionabas ¿puedes hablar sobre un poquito más fuerte, por favor? Que no te escucho muy claro. hace algunos años, ¿me explico? Sí, ya te escucho un poco mejor. Aló. Aló, perfecto, ahora sí. Sí, digamos que un poco lo que tú decías de que es un clásico de que uno de pronto está haciendo un proceso, ¿no? Hace algunos años acompañó unas prácticas de enfermería en un municipio de Cundinamarca y el objetivo era como, digamos que ir levantando de cómo se aplicaba la estrategia de atención primaria en una comunidad. Cuando íbamos en la mitad del proceso nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era sistematizando la experiencia, porque todos los usuarios, o sea, todas las personas que estábamos inmersas teníamos voz,
el proceso se estaba sistematizando en el 1, 2, 3 y los diferentes momentos de aplicación. Entonces ahí conocí a Oscar Jara y digamos que es como el primer acercamiento que tuve con sistematizaciones de experiencias, que al final el producto final pues se llamó sistematización de experiencias de la aplicación de la estrategia APS en X municipios. Es muy claro. Muchas gracias, Carolina. Eso es una cosa que en el sector salud, pues, les digo, o sea, uno dice, ¿y este man por qué nos vino a hablar de una cosa que suena como más a ciencias sociales? Esto en el sector salud es una cosa que tiene mucha aplicación y es muy dejada de lado, pero es muy útil porque constantemente estamos hablando con beneficiarios directos del mismo sistema de salud, o la aplicación de X o Y estrategia que termina siendo mucho más efectiva para el sistema de salud. Entonces, pues, de nuevo, hay que ir a llevar el papel para decir que esto es efectivo y el papel muchas veces es, como nos dijo Carolina, la sistematización de la experiencia, como un registro de la experiencia vivida y, pues, de nuevo, sus aprendizajes, si esto sirvió o no sirvió. Muchas gracias, Carolina. O sea, mañana vamos a ver, por ejemplo, lo que ella puso como el 1, 2, 3, los 3 momenticos y poder que eso, pues, entender que puede ser mucho más complejo. ¿Alguien más? Bueno, profesor Harold, creo que por ahora no hay como más preguntas, no veo más manitos levantadas. Creo entonces que por hoy, al menos de nuestra parte, finalizamos el encuentro del día de hoy, agradeciéndote primero a ti pues por acompañarnos en esta primera sesión y contextualizarnos un poco más de lo que es entonces la sistematización. Para la próxima sesión, adentrarnos un poco más a ese proceso de sistematización que vamos a iniciar con quienes participan en esta sesión. Una aclaración para quienes nos acompañan, la clase no es mañana, es el jueves, Qué bueno. pero ya las horas, ¿cierto? Nos cambiaron el calendario, ¿no? La clase, pues la sesión o el encuentro está programado para el día jueves, esta misma hora, y Dayana ahorita nos confirmará si es en el mismo enlace, y entonces ahí continuaremos esta conversación sobre la sistematización y sobre los procesos que entonces vamos a iniciar o van a iniciar dentro de este taller. Dayana, te doy paso y les agradezco a todos por participar el día de hoy. Gracias, profesor Harold, gracias, profe María Paz. Y como les decía la profe, sí, los encuentros son los martes y los jueves de 6 a 8 y con el mismo enlace. Igual yo les bloqueé la agenda a todos. El que no esté programado me avisa para de una vez programarlo. Bueno. Y por otro lado, les recuerdo que varios de ustedes se inscribieron tanto en este curso de sistematización de experiencias como el de generación y perfeccionamiento de ideas. Ese se da inicio mañana en este mismo horario. Entonces, la idea es que tengamos sistematización de experiencias martes y jueves y generación de ideas y perfeccionamiento los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8. Pero ese es desde el enlace que se les comparte. No es este mismo enlace, sino que si van a su calendar van a ver el enlace del otro taller. Cualquier duda nos las hacen saber y nos veríamos el jueves. Yo no tengo el calendario bloqueado, como usted dice. Solo tenía la sesión para hoy. Pero estoy ¿Me viéndolo regalas y tu no... correo? Sí, NL-ENAOK. Yo la busco y... ¿Cuándo la cité? ¿Hoy? Hoy, sí. Pero creo no que tengo fue ni esto. Creo para que los de mañana hoy ni... solamente. Ok. ¿Tú también te inscribiste en No. perfeccionamiento de ideas? Solamente en este. Sí. Ok. LN. No, NL. Primero la N y luego L. ENAO y la letra K. @ Ya mismo. Ajá. unal.edu.co. Listo, ya mismo te bloqueo el calendario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Dayana, todos. gracias. Con mucho gusto, profe.
Nos vemos el jueves y ya saben que las grabaciones están disponibles y cuando la profe María Paz me comparta la información, la bibliografía, yo se las comparto a ustedes. Gracias, Bueno. buenas noches. Gracias. Hasta Bueno, luego, feliz que estén Muchas noche. bien. gracias. Feliz Hasta noche luego. WhatsApp. Gracias, Harold. a ustedes. Muchas gracias, profe Gracias, Harold. buenas noches para Que todos. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.